¿Se habla o no se habla de política en la iglesia? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy hemos llegado al capítulo 29 de Mosía. Vamos a hablar bastante de política hoy. Obviamente tiene sus puntos específicos de qué se habla, de qué no se habla, qué es consideración personal, qué debería ser consideración general. Vamos a aprender bastante hoy. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Ok, como les decía, llegamos a Mosía capítulo 29, es lo último que veremos de Mosía y mañana empezamos con Alma. Estoy feliz porque es un libro chévere. ¿Qué estaba pasando? Como vimos la semana pasada, los hijos del rey Mosía se fueron de misión. Todos ellos se habían negado a ser reyes. Ninguno de ellos quería tomar el puesto de rey. Tenían otras preferencias en la vida, tenían otras intenciones, El espíritu los había llevado a anhelar otra cosa completamente diferente. No que su papá, su abuelo y su bisabuelo hayan sido malos por causa de ser reyes, pero el espíritu estaba obrando en la nación nefita para venir a un cambio, a otra manera de hacer las cosas. Y eso es algo muy importante. Tiempos diferentes, diferentes necesidades. Ahora, desde esa época hay principios que son inspirados por el espíritu en cuanto a gobierno que hemos visto replicados en otros tiempos de forma inspirada. También una mejor forma de llevar los asuntos de un pueblo grande. Siendo que todos ellos dijeron no queremos, el rey hace una consulta popular y le pregunta al pueblo, bueno, ¿quién quieren entonces ustedes que sea rey? Y todo el mundo dijeron, tu hijo. Y él, no, pues mi hijo dijo que no. Y ya ahí el rey se preocupa, el rey Mosía, porque si alguien más de sus hijos es nombrado rey u otra persona, entonces podría haber un conflicto serio al venir problema. Digamos que este nuevo rey, que no es hijo de Mosía o que es otro de los hijos de Mosía, empieza a llevar malos asuntos y entonces el que primero rechazó el reinado dice, tengo una seria responsabilidad por corregir estas cosas. Todo eso podría llevar a un montón de problemas. Y es la razón por la que vemos cómo los reinados a través de la historia, y es fácil encontrar esto, están llenos de este mató al de allá mató al de acá, este dejó sin descendencia el de allá, no queremos que este tenga un llamado al trono y tantos asuntos. Versículo 7. Y si se nombrara a otro en su lugar, he aquí, temo que surgirían contenciones entre vosotros. Y quién sabe si mi hijo, a quien pertenece el reino, se tornaría la ira y se llevaría tras sí a una parte de este pueblo, lo cual ocasionaría guerras y contiendas entre vosotros, que serían la causa del derramamiento de mucha sangre y de la perversión de las vías del Señor, sí, y destruirían las almas de muchos. Yo me puse a pensar qué inteligente este hombre, qué mente tan ubicada en prever las posibles ramificaciones de escoger a alguien que no sea la línea directa del rey o que no sea la tradición. Él tenía bases para esto. ¿De dónde estamos hablando? Para empezar, obviamente, la historia de Senif, Limi y luego, Senif, Noé y luego Limi es una fácil forma de ver qué pasa cuando hay un rey bueno, rey malo, rey bueno, y cómo todas las cosas van cambiando según. La gente en Zarahemla no había visto eso de la misma manera porque todos, a partir de que los nefitas llegan a Zarahemla, Mosía, Benjamín, Mosía II, habían sido excelentes, pero conocían la historia del rey Noé. Otra cosa que ellos conocían era el relato de los jareditas. Cuando lleguemos al libro de Éter vamos a conversar de eso, pero es impresionante. Ellos conocían por estos registros, por la historia, aún por lo que pasó con el pueblo del rey Noé, conocían lo que era capaz de hacer un mal rey o aún la pugna de poderes entre personas que quieren gobernar. Entonces él está hablando con buen conocimiento de causa, sabe las cosas que se vienen y propone una mejor manera de hacer las cosas. Y me encanta la forma en la que lo dice, versículos 10 y 11. Ahora bien, seamos prudentes. Preveamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz de este reino.
seamos prudentes. Y este es un excelente consejo para todas las cosas de política que podríamos hablar. Dijimos al principio, ¿se habla o no se habla de política? Mucha gente dice, la iglesia no dice nunca por quién debemos de votar, así que no se habla de política en la iglesia. Es verdad que no existe una postura oficial, y esto es histórico, en la iglesia acerca de por quién van a votar los miembros de la iglesia, sino que se les entrega a cada miembro la responsabilidad. Considere usted por quién debe votar. Que nosotros no apoyamos a un candidato específico no significa que no vamos a hablar nunca de política. El libro de Mormón habla de política. Y hay muchas cosas que podemos aprender aquí. Otra vez, seamos prudentes. Preveamos estas cosas significa miremos adelante. ¿Cuál va a ser la consecuencia de lo que vamos a hacer? Hagamos aquello que va a asegurar la paz de este pueblo. Siempre vamos a buscar evitar guerras, evitar contiendas. Y, hermano, ¿cómo vamos a saber si un gobernante va a causar guerras? Miremos el historial de una persona. Miremos el historial de un candidato. Si ha creado guerras en el pasado, lo probable es que va a crear guerras en el futuro. Si ha apoyado guerras en el pasado, lo más probable es que apoye guerras en el futuro. Y no es difícil de encontrar esta información, aun cuando los varios mecanismos que tenemos en redes sociales y en búsquedas nos van a dar resultados con información cuestionable. De todas maneras, nosotros podemos excavar un poquito más, ver más allá de lo que me dice el Señor de las noticias, ir un poquito más allá y encontrar la información y ser prudentes. Versículo 11. Por tanto, seré vuestro rey el resto de mis días, sin embargo, nombraremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Me gusta. ¿Qué es lo que esto hace que sea mucho mejor que escoger un rey? No está todo el poder concentrado en una persona que toma las decisiones, sino entre varias personas que pueden tener diálogo y tomar decisiones en conjunto y buscar cuál es el beneficio de muchas personas en lugar de solamente el beneficio de uno, el que está arriba. Ahora, hay sabiduría en esto y, otra vez, en términos modernos podríamos llamarlo una división de poderes. No está todo el poder concentrado en un solo lugar. Continuemos. Ahora, versículo 14, y aquí es el rey explicándoles un poco por qué no les conviene seguir con reyes. Está argumentando su caso. Aún yo mismo he obrado con todo el poder y las facultades que he poseído para enseñaros los mandamientos de Dios y para establecer la paz en todo el país, a fin de que no hubiera guerras, ni contenciones, ni robo, ni rapiña, ni asesinatos, ni iniquidades de ninguna clase. Él está hablando de lo que él hizo y lo que se espera que sea en el futuro. En esto también encontramos algunas cosas, como escoger a un candidato, alguien que no promueva guerras, contenciones, robo, rapiña, asesinatos, iniquidades. Hermano, ¿y tenemos gente que es proponente de iniquidades? Por supuesto, lo vemos por todos lados y no es difícil de ver. Si hay personas que apoyan, como lo decimos, la destrucción de una nueva generación aún antes de que aparezcan. Ustedes me entienden, espero. Si hay personas que promueven acciones que terminan la vida antes de tiempo simplemente porque no quiero llegar a cierta edad avanzada, entonces mejor antes decidir ya no, y lo llaman un procedimiento médico a esto. Continuemos, pero como les decía, hay muchas cosas de iniquidad que se promueven desde arriba y que son propuestas de candidatos, que se hagan estas iniquidades y que seamos libres de hacer todas las iniquidades. 15. A quien quiera que ha cometido iniquidad he castigado de acuerdo con el delito que ha cometido. Otro punto importantísimo es ver si el crimen se castiga, para empezar, y si se castiga de acuerdo a la ofensa. Entonces, ¿qué vemos en sistemas políticos corruptos? Que se toma a alguien que por cualquier cosita, cualquier pequeñez, vamos a procesar a esta persona y se le mete tremenda multa o X tiempo de cárcel. Es una seria iniquidad. Por otro lado, tenemos las mismas fuentes, las mismas personas, los mismos políticos, obviando otros delitos y simplemente como aquí no pasa nada. Y especialmente se protegen entre amigos, eso es por un lado.
pero también lo hacen con otras personas, dependiendo de qué es lo que ellos quieren proponer como popular o no. Hay cosas que se dejan pasar, cosas que aquí no pasó nada, no se castiga de acuerdo a la ley, y otras cosas que en cambio no son realmente una ofensa y les caen encima con toda la ley a estas personas. Y hay muchísimos ejemplos de esto en la actualidad. Esta es otra forma de saber si la persona que se está proponiendo como candidato es buena persona o no. ¿Cuál es su opinión sobre estos asuntos? Versículo 18. Sí, acordaos del rey Noé y su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos, y también a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. 22 y 23. Pues aquí tiene sus cómplices en iniquidad y conserva sus guardias alrededor de él y deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él y huella con sus pies los mandamientos de Dios. 23. Y formula leyes y las envía entre su pueblo, sí, leyes según su propia maldad, y el que no las obedece hace que sea destruido. Y contra los que se rebelan envía sus ejércitos para combatirlos y si puede, los destruye. Y de este modo es como un rey inicuo pervierte las vías de toda rectitud. Fíjense en las cosas que se detallan aquí. Deshace las leyes, las cambia. Cuando nosotros vemos cambios de leyes, a menos que estemos certeros de que una ley es un problema y que necesita ser ajustada, tengamos mucho cuidado cuando escuchamos que alguien quiere cambiar las leyes. Usualmente se las cambia a su favor. Entonces tenemos que estar muy precavidos cuando alguien quiere cambiar leyes. 23. Se explica que se formulan leyes, se envían entre el pueblo y el que no las obedece es destruido. Esta es otra cosa. De forma general, darle mayor poder al gobierno, darle mayor poder al Estado es un error. Siempre deberíamos procurar que el Estado tenga menos poder. Eso es lo que estaba haciendo aquí Mosía. Al quitar a un hombre y poner a varios, lo que estaba haciendo es que no sea un solo hombre el que tenga poder para enviar guardias, enviar ejércitos y hacer lo que quisiera. Que las utilizan en favor de sus intereses y en contra de sus enemigos políticos. Esto es fácil de ver otra vez y lo podemos notar. 26 y 27. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Esto es muy interesante porque es el principio de la democracia. Ahora, la democracia tiene un pequeño gran problema y es que el voto de la mayoría no necesariamente es lo mejor. Ahora, Mosía aquí indica que por lo general la mayoría no va a querer lo que sea malo, lo que sea inicuo. Por lo general. Pero si nos ponemos a pensar un poco más, la mayoría usualmente va a querer lo que la mayoría va a querer. Entonces la mayoría va a votar por lo que le conviene a la mayoría. ¿Dónde quedan las minorías? Eso es un asunto difícil de resolver, pero es la razón por la que necesitamos representación de todos los grupos. Otra vez, volviendo a lo que decía Mosía, es raro que la mayoría quiera algo que es malo, pero ¿qué pasa cuando la mayoría quiere algo que es malo? Que sí puede pasar, versículo 27. Si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él os visitará con gran destrucción, sí como hasta aquí la ha mandado sobre la tierra. Ay, ay, ay. Este punto es de particular importancia porque tenemos personas que procuran quitar la libertad individual de las personas y que dicen, ustedes no van a escoger, nosotros los gobernantes sabemos lo que hay que hacer, no, ustedes no se encargan, nos encargamos nosotros, ustedes no dicen, decimos nosotros, vamos a dar gratis, 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 gratis y nosotros nos encargamos, ustedes no saben, de eso se trata. Este corte de la libertad individual y de la libertad grupal, de que las personas elijan, es manifiesta una y otra vez con gobiernos que se rehúsan a tener elecciones, con gobiernos que las aplazan indefinidamente o los gobiernos que dicen nosotros sabemos lo que es mejor, ustedes no saben. Y otra vez, esto es fácil de reconocer. Ahora hay gente que dice ser pro democracia cuando ese es solamente de la boca hacia afuera. Entonces haremos bien en estar atentos no solo a qué dicen, sino realmente qué hacen.
Versículo 29. Y si vuestros jueces superiores no dictaren juicios justos, haréis que un número pequeño de vuestros jueces menores se reúna, y ellos juzgarán a vuestros jueces superiores según la voz del pueblo. Punto muy importante de la separación de los poderes es que haya seguros que permitan que si algo está mal aquí, haya algo acá que lo pueda corregir. Otra vez, no concentrando toda la fuerza en una sola persona o incluso en un grupo, sino separando esto para que exista el diálogo y que no se tomen las decisiones unilateralmente. Versículo 32. Y ahora deseo yo que esta desigualdad deje de existir en esta tierra, especialmente entre este mi pueblo. Más deseo que esta tierra sea una tierra de libertad y que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios, en tanto que el Señor juzgue conveniente que habitemos y heredemos la tierra, sí, mientras permanezca cualquiera de los de nuestra posteridad sobre la superficie de la tierra. Esto era lo que motivaba al rey. Esto y otras razones, como proteger a sus hijos, que no se vayan a matar entre ellos. Él quería prevenir que exista aún esta desigualdad de que alguien se considere mejor. ¿Existen estas personas en la actualidad? Sí, tenemos personas que se consideran a sí mismos élites, que quieren estar por encima del resto, por encima de los demás. El deseo de Mosía en esa época es que deje de existir la desigualdad. Esta es la parte en la que tenemos también aplicación personal. ¿Soy yo participante de la desigualdad? ¿De qué manera yo estoy cortando la libertad de otras personas? Tristemente, yo sí puedo hablar de ver, no creer y ver a las personas actuar como realeza, y no necesitan estar en puestos altos o mandos altos de gobierno para ello. Esto lo vemos como cuando fallece algún pariente y las personas van atrás de la herencia y empieza a haber peleas y hay desigualdad. Hay uno que quiere más, hay uno que quiere repartir al resto, hay uno que dice no, yo me encargo, ustedes no saben. Este tipo de situaciones existen hasta hoy. Ahora, ¿de qué otras maneras hay desigualdad? Cuando una persona se piensa superior a otra, eso es desigualdad. La mayoría de nosotros podemos caer en esto sin darnos cuenta porque el orgullo es sutil y uno no se da cuenta que uno es el que lleva el orgullo. Es fácil detectarlo en otras personas. Como siempre lo hemos dicho, hermanito, déjame sacarte la pajita del ojo. He aquí la viga en nuestro ojo. Entonces, imagínense. Y esto pasa todo el tiempo. ¿De qué forma nosotros promovemos desigualdad? Cuando menospreciamos a otra persona porque tiene menos, porque habla diferente, porque proviene de un lugar distinto, porque tiene distinto nivel académico. Ahora, nosotros podemos observar varias de estas cosas, notarlas, pero no pensarnos mejores porque tuvimos otras oportunidades. Al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios. Y la diferencia que existe entre nosotros realmente es qué tan fieles o no somos. Y en toda esfera, como se enseña en el libro de Mormón, blancos, negros, ricos, pobres, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos somos iguales para Dios. Y realmente la única diferencia que va a existir allí es qué tan fieles somos o hemos sido a Dios. Y esto se mide con los dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Hay otras cosas que sí son diferencia y que las podemos notar. No nos creemos superiores, pero también se nos ha mandado, así como se nos ha dicho, no juzguéis para que no seáis juzgados, también se nos ha dicho juzgad con justo juicio. ¿Y en qué momento nosotros juzgamos, ya que estamos hablando de este tema? Podemos juzgar en cuanto a las compañías que tenemos, de quienes estamos nosotros rodeados. Versículo 36. Sí, todas las iniquidades y abominaciones y todas las guerras y contenciones y derramamiento de sangre y el hurto y la rapiña y la comisión de fornicaciones y toda clase de iniquidades que no pueden ser enumeradas, diciéndoles que aquellas cosas no debían existir, que eran expresamente repugnantes a los mandamientos de Dios. Y aquí es donde podríamos volver una vez más a la pregunta original. ¿Por quién votamos? La iglesia no nos va a decir voten por este partido político, voten por este candidato. No se supone que funcione así. No votamos en bloque, como santos de los últimos días, como miembros de la iglesia de Jesucristo. No votamos por el que la iglesia o el líder de la iglesia dice.
Y entonces alguien podría pensar, hermano, pero lo normal es que los miembros de la iglesia sean conservadores. No necesariamente. Yo conozco muy buenas personas por quien tengo profundo respeto que tienen una línea de pensamiento más bien liberal. Entonces hay liberal, hay conservador, hay izquierda, hay derecha. ¿Por cuál voto, hermano? No se trata, para mí, de forma personal, no se trata de izquierda o derecha, conservador, liberal. Se trata más bien de autoritario. ¿Qué gobierno va a ser menos autoritario? ¿Qué persona a la que elegimos va a ejercer menor poder del Estado para perseguir, para amasar fortuna, para darse favores unos a otros, para mantenerse en poder? Yo tengo particular cuidado con la gente que promete todo gratis. Usualmente esto no lleva a buenas cosas. Y esto, otra vez, lo podemos ver en cualquiera de las 4 esferas. Y de lo que tenemos que huir es de gobiernos autoritarios, es de gobiernos tiranos. ¿Por quién votar? Yo no les voy a decir. No les voy a decir por quién voté yo en mi país. La iglesia nunca nos va a decir expresamente por quién votar, a menos que algo pase y haya una revelación directa de Dios en la que Dios específicamente nos mande. Que pienso yo que sería extraño, sería raro. Si pasa alguna vez, vendrá del profeta, pero no vendrá de otros líderes. Mis queridos hermanos y hermanas, somos responsables por el futuro de nuestras familias, de nuestras naciones, de nuestros hijos. Debemos votar, debemos elegir, haremos bien en realmente buscar quién va a ser mejor. Yo sé que a veces es feo, que a veces es difícil, que a veces vemos todas las opciones. ¿Y ahora qué hacemos con estas opciones? Pero hay un deber inherente en nosotros, comprendido por Mosía, para ser responsables por las acciones que tomemos y de las personas a quienes elegimos. Podemos ser engañados, podemos ser decepcionados. Esto también pasa, pero finalmente tenemos la esperanza de un futuro gobierno con el Cristo a la cabeza, donde habrá paz y donde tendremos 1000 años para trabajar en la obra de Dios. Conmigo será hasta la próxima.